Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Las 6 y 9 minutos de la tarde, las 5 y 9 en Canarias. Lo prometido es deuda. Don Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Está aquí Ana Samboal, Pablo Montesinos y Raúl Vilas, los tres mirándome, y lo que están diciendo con esas miradas, Pablo, es a ver cuándo termina Dieter de preguntar, porque nos queremos lanzar. Han dicho que unas preguntas para despellejar al que venga. No sé Parece muy bien, para eso venimos. No sé qué es lo que sucederá. Gajes del oficio. Primera pregunta que le hago es por curiosidad, y si además puedo sacar algo, mejor, porque se están publicando encuestas secretas, sondeos internos, tracking electorales, mucha información que yo no sé hasta qué punto es producto de la imaginación del que la vende, filtraciones o demás. ¿Usted tiene conocimiento de algún sondeo interno del Partido Popular que nos pueda decir, que pueda compartir con los oyentes? Porque todavía en casi todos los sondeos se habla de Unidos Podemos supera al Partido Socialista. Sinceramente, no. Lo cual no quiere decir que no se estén haciendo, porque la verdad es que el último comité de campaña, que fue el de ayer, como sabéis, estuvimos muy centrados en el tema de los debates y la verdad es que no analizamos mucho las tendencias, aunque también tenemos que decir que gracias a los sondeos que hacen los medios de comunicación, ahora es bastante más fácil, bueno, pues tener más muestras, porque aparte del CIS, que está reciente, tanto las agencias, bueno, las principales, vosotros mismos creo que a través de Luis del Pino en las últimas elecciones tuvisteis 4 o 5 oleadas y que no fuisteis además muy lejos de lo que luego fueron los resultados, y eso nos ayuda muchísimo, sobre todo a ver la tendencia, que lo que dicen los expertos en esto es lo que cuenta. La tendencia es que subimos en voto. Es verdad que el tema famoso de los restos, que desde este fin de semana todo el mundo lo está comentando, hace que estas elecciones tengamos que estar precavidos y dar lo mejor de nosotros mismos para que no haya ningún susto en alguna provincia que teníamos ya garantizado el escaño o que lo podíamos consolidar. Pero esa tendencia es en positivo y creo que tiene que ver con lo que ha pasado estos 4 meses. Hay partidos que ya se ha visto con quién ha pactado o qué es lo que querían hacer, y esa supuesta posición muy conservadora del Partido Popular, pues a toro paso, después de 4 meses hay gente que lo han considerado que era la más seria y la más respetuosa con la gente. Pero bueno, yo creo que en esas elecciones, con un nuevo actor, como decías, la ley DONT, es difícil que se proyecten unos resultados, más aún cuando hay una previsible caída de participación. El único antecedente es en las elecciones que se repitieron en el 2003 en Madrid, y es verdad que se suele acusar la participación y luego ya pues habría que evaluar si esa caída de la participación, el centro derecha aseguramos mejor en fidelidad el votante, como dice el CIS, que ahora mismo tenemos un votante que es el más fiel de los 4 partidos, o si eso al final, al ser unas elecciones tan seguidas, va a repercutir en los 4 partidos. Lo desconocemos, pero somos bastante optimistas y vamos a mantener una campaña en positivo, porque creo que si algo podemos saber es que la gente está harta. Y si algo va a cambiar el próximo 26 de junio es la paciencia de los españoles, que están directamente muy cansados de que nos tiremos los trastos a la cabeza, de que haya crispación, buscan el pacto, buscan el diálogo, y por eso nosotros hemos cifrado muy claramente dónde está nuestra capacidad de llegar al diálogo, que es a Podemos. Hasta Podemos podremos seguir hablando con el Partido Socialista en algunas cuestiones, con Ciudadanos de otras muchas. Con Podemos no tenemos nada que hablar y además somos los únicos partidos que lo hemos dejado muy claro. No tienen nada que hablar, pero a lo mejor tienen algo que debatir. ¿Va a influir las encuestas de los medios de comunicación a la hora de elegir al candidato con el que podría debatir en un cara a cara Mariano Rajoy? ¿Tienen ya claro qué es lo que va a pasar con los debates? ¿Si va a haber un solo debate a 4 en el que esté el presidente en funciones? ¿Si va a haber duelo además del debate a 4? En principio nuestra propuesta, que la hicimos pública ayer, es muy clara, que es un debate a 4. Más que nada por coherencia. Si dijimos en diciembre que íbamos solo a un debate con Pedro Sánchez por representación parlamentaria, que por cierto es lo que había primado en todas las legislaturas que ha habido en España, pues lo coherente es que ahora mismo con una representación parlamentaria de 4 partidos, pues con sustanciales a representación a partir de los 40 de Ciudadanos, de los 69 de Podemos, de los 90 de PSOE y de los 123 nuestros, lo lógico es un debate a 4, que por cierto es lo que yo creo que los españoles estaban esperando y que vosotros desde los medios de comunicación veníais planteando. ¿Qué problema hay? Que hay 20 peticiones. Y 20 peticiones muy diversas, desde el clásico de la televisión pública con 7 partidos, pasando por caras a caras en cadenas privadas, y en formatos no siempre de debate, a veces incluso en tertulia, editada, con lo cual nosotros hemos tenido que hacer 3 criterios, como en diciembre. La primero, no es de chicle el tiempo en 15 días, con lo cual hay que variar la presencia del candidato
entre distintas cadenas, distintas audiencias y distintos formatos. Y el segundo criterio es que evidentemente no va a haber silla vacía en ningún debate por parte del Partido Popular, vamos a ir a todos, pero no tiene que ir a todos el candidato. Esta campaña encima, que la queremos hacer muy territorializada, muy volcada en la calle, pues es verdad que los formatos televisivos son importantes, pero también en 15 días hay que recorrerse toda España. Última pregunta que le hago antes de pasar al turno y luego, como tenemos hasta las 7 de la tarde, entrarán los oyentes, alguna sorpresa le tenemos preparada también, no se asuste, pero quería hacerle una pregunta, casi le tuteo, porque la pregunta que le voy a hacer es, teniendo en cuenta que yo conozco a Pablo Casado desde que Pablo Casado estaba iniciándose en la política, en Nuevas Generaciones y en FAES, y yo estaba... Federico dice desde que tenía pantalones cortos. Yo iba a decir pantalones cortos, pero era porque como el copyright está ya cogido, y que yo estaba en pantalones cortos en Libertad Digital. Y advierto que sé distinguir cuando habla Pablo Casado, ciudadano, y cuando habla Pablo Casado, político. Le adelanto, con favor, que la pregunta estaba conmigo. A Pablo Casado, que representa a un tipo que empieza en Nuevas Generaciones del Partido Popular, que se hace mayor en política en los gobiernos de José María Aznar, que tiene contacto con Aznar directo porque era, y yo esto lo he vivido porque lo he visto, mano derecha o persona fundamental para el expresidente del gobierno, pero que ahora es vicesecretario de Comunicación del Partido Popular que preside Mariano Rajoy, que además está como número 1 de las listas del Partido Popular por Ávila, que además aparece el otro día en la fotografía con Mariano Rajoy y está cerca Pablo Casado. ¿Cómo es de complicado para Pablo Casado el tener que vadear entre las dos aguas? Porque así que vea yo con cercanía a José María Aznar en el entorno actual de Mariano Rajoy, tampoco veo a muchos. Y claro, nos dice Pablo Montesinos que Aznar ya ha convocado un acto el 27 de junio, que no se sabe si va a estar Mariano Rajoy o no. No creemos. Que no creemos que esté Mariano Rajoy, como habitualmente abre él el campus de FAES. No, es que no es el campus de FAES, han hecho una cosa... Sí, una mezcla Guadarrama, sí, cursos de tal... Del Escorial. Del Escorial. ¿Cómo es de complicado para usted estar en medio? Porque claro, lo último que hemos tenido del Partido Popular es que el PP dice, no, si con Aznar rebajamos más el déficit. Y el PP dice, no, si con Mariano Rajoy lo rebajamos más. Aznar responde en ABC, le pregunta a los ministros de Aznar que estaban con Aznar y que ahora está con Cristóbal Montoro. ¿Esto cómo lo lleva Pablo Casado? Pues con mucho orgullo, porque la verdad es que trabajar con dos presidentes del gobierno para mí es una suerte. Y además yo tengo una cuestión fundamental en política que es la lealtad. La lealtad a tus ex jefes y la lealtad con quien estás trabajando. Y es perfectamente compatible. Parece mentira que se ponga en duda a día de hoy, pero yo, tanto con Esperanza Aguirre como con Manolo Pizarro y como con José María Aznar, para mí ha sido un honor trabajar a su lado y desde luego los defenderé siempre. Sobre todo porque además son gente muy fácilmente defendible, porque tienen un legado y un balance de gestión que se puede resumir en han mejorado la vida de millones de personas. Y con Mariano Rajoy está trabajando también muy bien. Entonces yo lo que intento es trasladar que el Partido Popular sigue siendo ese proyecto de centro-derecha que siempre que gobierna intenta que a la gente le vaya mejor. Y para eso yo creo que hay que estar muy orgullosos del pasado, en este caso además de un pasado reciente, que está, yo creo que en el imaginario colectivo visto con muy buenos ojos, y por supuesto lo sigue teniendo ese prestigio internacional el presidente Aznar a día de hoy, y luego también en la labor que estamos haciendo ahora. Y es perfectamente compatible. Yo siempre recurro a una frase que dijo Aznar hace unos años, y es que después probablemente de la mujer de Mariano Rajoy, nadie deseaba tanto el éxito del proyecto de Rajoy como él. Y yo me lo creo. Yo creo que Aznar es una persona fundamental para el partido que quiere lo mejor para el partido. Y entonces cualquier aportación que tenga en campaña electoral, como la que tiene fuera de la campaña, yo creo que siempre es positiva y yo siempre lo analizo de forma positiva. Y he de decir también que en el caso de este gobierno de Rajoy, yo estoy convencido que los mismos criterios que se aplicaron entonces son los que ahora están primando, porque al final, por desgracia, una vez más hemos tenido que bailar con la más fea, que es arreglar el desaguisado de la bancarrota que nos dejó la izquierda. Y una vez más, y espero, y por eso estamos ahora pues optando a una nueva legislatura, porque nos hacen falta siempre otros 4 años para tener por lo menos 2 periodos de gobierno y rematarlo, una vez más estamos volviendo a salir del hoyo que nos dejó la izquierda. Y de verdad que para mí es más fácil de lo que parece, porque además los dos respetan perfectamente
que yo mantenga una buena relación entre ambas partes, que son lo mismo, que es Partido Popular y que es un proyecto regenerador del centro liberal en España. Raúl. Bueno, yo no te conozco personalmente, pero te voy a tutear por una cuestión. Es más joven que yo, y a mí tratar de usted a alguien más joven que Es yo, que como es mayor que yo, no he podido hacerlo. no me sale. Pero no Bueno, te conozco a lo mejor no, pero... Bueno, un inciso, yo a ti te conozco porque yo empecé a leer Libertad Digital con pantalón corto y Dieter yo creo que viene como en tu quinto informativo o algo así. Es cierto, es Cuando, verdad. cuando llevabas corbata, Es ahora verdad. te has dejado barba. Ahora me he dejado incluso, barba. ya- Lo que ya- pasa es que pero- te recuerdo que no puedes criticar la barba, Casado. Yo a ti también. Que el Sí, que manda en sí, tu sí partido no la conozco lleva. tu trayectoria, y la conozco bien y además me parece admirable. Y voy a partir de, acabas de decir, con Podemos no tenemos nada que hablar. Y yo estoy seguro de que tú piensas como yo que para España es mucho mejor que la fuerza hegemónica de la izquierda sea de corte socialdemócrata, como es el PSOE, que un partido del tipo de Podemos. Sin embargo, al entrar en la estrategia electoral, yo percibo, sé que ayer titulamos la estrategia del PP para fortalecer a Podemos, por cuestión de los debates, y porque lo que es indiscutible es que tienes una estrategia que implica debilitar a Pedro Sánchez y debilitar al PSOE, que eso es inseparable de fortalecer a Podemos. Son dos caras de la misma moneda. No puedes debilitar al PSOE ahora mismo sin fortalecer a Podemos. A lo que voy, ¿cómo se explica? ¿No es un poco raro que lo mejor para España no coincida con lo mejor para el Partido Popular? Yo creo que sí coincide. Lo que pasa es que yo en esto voy a ser muy sincero, voy a contestar de verdad como padre de familia. Yo cuando critico tanto a Podemos es que no me paro a analizar la estrategia porque lo llevo haciendo 4 años. Lo sé. Y sinceramente es que además me va dando cada vez más miedo porque encima ni siquiera les puedo echar en cara que no sean sinceros. Es que Podemos ha dejado encima de la mesa su hoja de ruta desde hace mucho tiempo y la gente no se la cree. Es que la hoja de ruta, por lo que han estado cobrando de Venezuela, yo no sé si asesoraban o eran asesorados, el caso es que el vínculo viene de muy atrás. Oye, cuando Cabello y cuando Maduro y cuando Chávez de su puño y letra les dan 6 kilos, 6 millones de euros, por algo es. Y luego porque vemos en los programas electorales como a los que somos liberales están directamente disparando a nuestro núcleo de principios. ¿Cuáles son nuestros principios? La propiedad privada. Están proponiendo cerrar medios de comunicación, cerrar empresas. Antes decían, ahora yo creo que ya no lo dicen, o de expropiar segundas residencias. El tema de la seguridad personal. Estamos viendo lo que está pasando con Carmena en Barcelona. Con Colau en Barcelona. Lo que ha pasado con Carmena en las reyertas que ha habido en Madrid. No creen en la seguridad personal. ¿Para qué hablar del pacto antiyihadista? Que decía que había que sentarse con los que degollan mujeres y ahorcan niños y crucifican cristianos, lo que había que hacer, una mesa de paz. El tercer precepto para nosotros, yo creo que es muy importante, que es la libertad de elección. Vemos cómo miles de padres están saliendo en Valencia a la calle porque no les dejan elegir su educación concertada. O estamos viendo en esa libertad de elección, a la hora de hacer políticas en los ayuntamientos, supuestamente del cambio, que yo digo del fraude, como también han aniquilado. Y por supuesto también la igualdad de oportunidades. Vuelve el igualitarismo colectivista de la vieja izquierda, que como decía Anguita la semana pasada, le alabo también la sinceridad, en 3 palabras, todos somos comunistas. Entonces, claro, a mí un partido que viene de regenerador y que dice que es comunista, pues sencillamente, yo tengo 35 años, pero algo hemos leído sobre lo que esa ideología ha dejado en el siglo XX europeo. Y yo creo que eso hay que confrontarlo. Ahora, Raúl, decías, entonces, para el Partido Popular, a la hora de hacer una campaña enfrentándose con Podemos, ¿es para un rédito particular? Yo creo que no. Lo que pasa es que al final, por desgracia o por suerte, esta campaña queda reducida a eso, que es un gobierno liderado por el PP. Digo liderado porque lo único que vamos a exigir es que gobierne la lista más votada. Lo digo por si hay alguna tentación de pedir algo respecto a nuestro partido. O sea, nosotros vamos a intentar liderar el gobierno, tendiendo la mano, pactando o lo que sea, pero liderar el gobierno. Y al otro lado está un gobierno conformado por Podemos. Conformado porque puede liderarlo si es sorpaso o porque el peaje que va a pedir la Sánchez ya sabemos cuál es, la vicepresidencia plenipotenciaria. Y por desgracia para España, esas son las dos únicas alternativas. Yo tengo un gran respeto por Ciudadanos, pero Ciudadanos no se ve que vaya a liderar ninguna de esas dos alternativas y ya hemos visto pues, en estos 4 meses cuál ha sido su inercia. Y por parte del PSOE, pues con mucho dolor de decir que un partido que con sus luces y sus sombras ha hecho en algún momento un servicio por este país está radicalizado. Entonces, sinceramente, yo creo que esta campaña se puede resumir en que si no queremos el extremismo de Podemos en el gobierno,
la moderación del Partido Popular es el voto más útil. Pablo. Yo tengo dos preguntas muy concretas. Una, acabas de dejar bien claro que el Partido Popular, que entiendo que Mariano Rajoy es, si gana y es la lista más votada, quiere seguir en el Palacio de la Moncloa. Tú, a la vez, también dices que tenéis muchas cosas en común con el partido de Albert Rivera, con Ciudadanos. Pero Ciudadanos dice, y lo dice claramente, que no quiere a Mariano Rajoy al frente del Palacio de la Moncloa. ¿Cómo casa eso? ¿Cómo casa el intentar acercarse a Ciudadanos? Yo sé que tú has tenido un debate interno, intenso en ese sentido. ¿Cómo casa eso con la advertencia de Albert Rivera de que no quiere a Rajoy en el Palacio de la Moncloa? Y luego, sobre ese alegato que has hecho en favor a José María Aznar. Si José María Aznar y Mariano Rajoy comparten el mismo discurso y comparten los mismos objetivos, ¿por qué Aznar y Rajoy no pueden compartir un mitin? Por partes. Y además no te contesté anteriormente con el tema del Campus FAES, que ahora va a ser un curso de verano de la Complutense. Estaba fijado antes de que supiéramos que había convocatoria electoral, con lo cual el 27 se inaugurará, siempre lo suele inaugurar Aznar, y la clausura yo desconozco quién va a ir. La explicación que yo he leído de la Fundación es que este curso, al estar circunscrito a la Universidad Complutense, va a ser más técnico, más académico y no estaremos políticos, o los que estemos estaremos de público. Pero en ese sentido yo creo que pues la colaboración tanto de la Fundación con el partido como con el propio presidente del partido estos años ha sido bastante fluida. Y luego la participación de los mítines, yo lo he dicho siempre y que a mí me encantaría que Aznar viniera a Ávila. Para empezar, porque también ha sido diputado por Ávila y porque creo que es una persona que sigue teniendo muchísimo tirón en las bases populares. Dependemos de su agenda internacional y dependemos que puedan coincidir los días que estén libres. Rajoy, señor Casado, no le ha pedido a Aznar que participe en su campaña electoral y por lo que yo tengo entendido, desmiénteme si no es así, el señor Aznar tampoco quiere participar en la campaña de Rajoy. Conozco lo que ellos hablan, pero sinceramente yo me quedo con lo esencial. Lo esencial es que Aznar ha reivindicado su gestión durante 2 legislaturas que han sido muy positivas y en las que además el propio presidente Rajoy y varios ministros participaron en ello, y el actual gobierno y yo como portavoz del partido, el primero, estamos reivindicando que con unas circunstancias muy complicadas, similares también a las del 96, estamos recuperando una economía en España que sobre todo se está traduciendo en una creación de empleo, que es lo que nos importa, porque al final estas cifras macroeconómicas, hoy Luis de Guindos hablaba del 0,8, otra vez un 3,3 en el próximo semestre del año que viene. O sea, es decir, que eso es muy positivo, pero que sobre todo es que se traduce en que estamos creando ya 1 millón de empleos y que el año que viene hay otros 500.000. Pero me preguntabas por el tema de Ciudadanos. Entonces, yo creo que con el partido de Ciudadanos nos unen cosas importantes y el pacto de gobierno que hay en Madrid, en Castilla y León, en La Rioja y también en Murcia está siendo positivo, pero eso no quiere decir que en una confrontación electoral como la actual podamos decir lo que no nos gusta. A mí, por ejemplo, no me gustó nada el pacto al que llegaron en Granada. Además, yo creo que les viene muy mal, porque es que pactar con Podemos para desalojar a la lista más votada, cuando encima la lista más votada a cambio de candidato, creo que es negativo. No me gusta la actuación que tiene en la Junta de Andalucía. ¿Por qué a Susana Díaz se le deja tener un consejero imputado con el caso de mayor corrupción de la historia de España? ¿O por qué a Juanma Moreno no se le dejan bajar los impuestos cuando lo pide en el Parlamento andaluz, el de sucesiones, el de donaciones? ¿Por qué los andaluces tienen que pagar por heredar? Entonces, eso yo no lo entiendo. ¿Y el Pero por otro lado... Rajoy? Perdona, sí. Entonces, ese veto yo creo que, primero, Albert Rivera ya no lo está diciendo tan frontalmente. ¿Por qué? Porque es muy difícil que si un candidato como Mariano Rajoy gana 2 veces las elecciones en 4 meses, es muy difícil que se le pueda vetar. Y sinceramente lo creo. Entonces yo creo que esa presión que alguien presupone que vaya a recaer sobre Rajoy habría un efecto espejo y recaería sobre el que está planteando un veto. Porque para mí el principal pilar de la regeneración es que se permita gobernar a la lista más votada. Nosotros lo pusimos incluso sobre la mesa como una ley a nivel municipal, que es donde no hay que cambiar, digamos... Luego la echasteis para atrás, ¿eh? Bueno, porque yo creo que en la vida hay que ser responsable y no se puede cambiar sin el principal partido de la oposición, la ley electoral. Se buscó el consenso, no la echamos para atrás, la defendimos hasta que Pedro Sánchez dijo que no le daba la gana hacerlo. Pero, dicho eso, al final los ciudadanos votan para algo. Y si gana otra vez Mariano Rajoy las elecciones, lo que habrá que ver es si sumamos, porque a nosotros nos hubiera gustado mucho sumar con Ciudadanos en diciembre. El problema es que no alcanzábamos esa mayoría suficiente en la investidura. Si ahora lo hiciéramos, yo estoy convencido que se podría llegar a un acuerdo positivo de gobierno. Y si no, volveremos a tender la mano a una gran coalición, porque no podemos seguir siendo la excepción europea
en materia de que los dos grandes partidos puedan pactar, pero eso sí, quien gane las elecciones tiene que liderar ese pacto. A ver, Samboal. Yo voy a hacer un comentario así de pasada, decía Pablo Casado. Yo no sé de lo que hablan Rajoy y Aznar, yo me pregunto si hablan y cuánto tiempo llevan sin hablar. Y me pregunto también cuántas personas en el Partido Popular, que ahora tienen puesto de mando, podrían mantener ese discurso tan equilibrado y tan complicado entre la lealtad al uno y al otro al mismo tiempo. Mi pregunta va por el tema de los pactos electorales. ¿Hay contactos en este momento entre los partidos, no digo a primer nivel, pero sí en buscar puntos de encuentro para una vez que se produzcan las elecciones, el pacto pueda ser rápido? Y no digo que tenga que ser el número 2 de Pedro Sánchez, que a lo mejor es el número 2 de Susana Díaz o de Albert Rivera. Vamos a ver, lo que hemos comentado anteriormente a Dieter, el resultado electoral es el que va a condicionar este pacto. La suma, la aritmética aquí es muy importante. Había unos partidos que decían, no es cuestión solo de suma. Oiga, no, mire, la democracia es cuestión de suma, es abrir la urna y contar votos. Esto es igual, es contar escaños. Entonces, claro, es muy importante. No es lo mismo que sumemos, que nosotros crezcamos 7 escaños, que Ciudadanos se mantenga y que alcancemos el umbral de los 170, a que pues no se llegue. Yo creo que el umbral de 170 es positivo, porque sería muy difícil hilvanar una alternativa a ese gobierno. Aquí la clave vuelve a ser el Partido Socialista. Porque no nos olvidemos que todos disparamos a Pedro Sánchez, pero es el Comité Federal el que le pone por escrito que no puede pactar con el Partido Popular. Lo mismo, por cierto, que pasó en las elecciones autonómicas y municipales, y lo mismo que pasó en el Pacto de Legislatura Europeo, que es algo que se tiene que hacer mirar el socialismo de verdad. ¿Qué oferta tenemos para aquellos que dicen, oye, ¿vais a seguir bloqueados? No, mantenemos, ya lo he dicho, la oferta de diálogo con las dos formaciones políticas, con el PSOE porque les necesitamos como votos, y con Ciudadanos porque creo que es positivo que se integren en esa alternativa. Y en segundo lugar, algo que nadie le ha quedado claro y que yo creo que se desconoce mucho, quitando a lo mejor por los que seguir la actualidad política, el ofrecimiento que le hicimos a Sánchez en enero, que era, bueno, como habéis pactado con Podemos en 5 autonomías y en casi 20 ayuntamientos en los que nosotros habíamos ganado, probablemente tengáis miedo de que por pactar a nivel nacional perdáis ese poder territorial. Y nosotros ofrecimos nuestros diputados autonómicos y nuestros concejales durante 3 años para dar estabilidad de gobierno a esas ciudades y regiones en las que encima habíamos ganado. O sea, más no se puede pedir. ¿Esa oferta sigue en pie? Yo creo que sí, desde luego es lo que pienso. Y estamos hablando de una cosa muy importante. Estamos hablando de Comunidad Valenciana, de Aragón, de Baleares, de Asturias, de Castilla-La Mancha o de las ciudades de Valencia, Zaragoza, Córdoba, Valladolid, Cádiz. Es decir, es una oferta muy generosa que también rechazaron. Y luego la última de nuestras propuestas, que ya la conocéis más y no pienso repetir, es la de los 5 pactos de Estado, que no fue casual, fue un análisis de los 3 programas electorales y, oye, pues con distintos matices estábamos de acuerdo en crear empleo, en revitalizar la política social, en especial las pensiones, que es un problema del que no se habla lo suficiente, en tercer lugar, un pacto educativo, en cuarto lugar, una vertebración territorial y en quinto lugar, una regeneración institucional. También nos dijeron que no. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad. A la vuelta, además de dar voz a los oyentes, ya le adelanto que va a ser usted protagonista de algo en lo que no va a tener que decir nada hasta el final. Todos los días hacemos el verdadero o falso sobre un personaje o sobre un acontecimiento, y hoy el verdadero o falso va a ser sobre Pablo Casado. Contaremos 4 cosas sobre Pablo Casado que se han publicado por lo menos, y luego una va a ser la falsa y tendrá que decir Pablo Casado cuál es, pero no dejaremos participar en el premio ni del reloj, ni de la caja de vino, ni de nada. Y mi mujer no puede llamar tampoco, ¿no? Tampoco. Ni mi madre. Testaferros de la familia Casado, absténganse de llamar. 91 573 9725, que llame quien quiera, y si es la familia de Casado también pueden entrar. Pero antes de irme a la pausa, la noticia es de hace nada y me ha sorprendido que yo pensaba que el Partido Popular no iba a hacer esto. El Partido Popular recurre el pago de la fianza de 1,2 millones de euros por el caso Bárcenas. Piden suspender el plazo de 10 días que le ha dado el juez de la Mata al PP para hacer ese abono, porque creen que el juzgado ha cometido un error al reclamárselo. Y un inciso. Y es justamente lo contrario que dijo el lunes que haría. Porque Andrea Levy dijo que se iba a pagar. Bueno, Andrea Levy y el resto, porque al final... Y el comunicado en cuestión. Porque al final lo que era decir, de la Mata se ha equivocado, Bárcenas tiene el dinero y debería pagarlo él, pero como nos lo dice el juez, vamos a abonar. ¿Qué ha pasado en estos días? No sé si se ha habido debate y ¿qué le parece a usted? Lo primero, como medida cautelar, al final, si no hay una sentencia en firme, no se va a ejecutar.
Lo segundo, la supuesta insolvencia de quien alardea de tener 30 millones de euros por sus inversiones en bolsa, cosa que por supuesto ponemos muy en duda, evidentemente hace que si no es insolvente no tenga nadie que pagarle. Y en tercero lugar, nosotros desde luego negamos que el Partido Popular sea responsable civil a título subsidiario, sino todo lo contrario. Somos perjudicados porque un extesorero, prevaliéndose de su cargo, haya perjudicado tanto a una marca honorable como al Partido Popular y supuestamente, según la instrucción de este caso, se haya enriquecido ilícitamente con o fondos del partido o con posibles actuaciones ilegales prevaliéndose de su cargo. En definitiva, creo que es una actuación jurídica de manera que, bueno, se preserve un poco nuestro nombre. Ya solo faltaba que encima, después de lo que ha pasado, tuviéramos que poner un dinero que, por cierto, no andamos tan sobrados como bien es sabido en plena campaña de austeridad de los partidos políticos. Pero hay una cosa de este asunto que no entiendo, porque yo escuché al Partido Popular criticar al PSOE por meterse con los que se metían con la juez que está llevando el caso de los ERES. Y el otro día, por ejemplo, Rafa Fernando Fue durísimo. fue muy duro con el juez de La Mata. ¿Usted cree que está siendo justo el juez que lleva este asunto? Yo no voy a valorar la actuación de un juez. Lo que sí que tengo que decir es que en pleno debate sobre las puertas giratorias, creo que la puerta giratoria que habría que limitar es la de los cargos políticos, jueces que vuelven a la justicia a juzgar casos de antiguos adversarios. El juez de La Mata fue director general de justicia con Zapatero. Mientras esto sea así, yo no puedo evaluar esto, pero verdaderamente ojalá en España hubiera más puertas giratorias para profesionales, empresarios, periodistas, médicos, abogados que vengan a la política vocacionalmente y puedan volver a sus trabajos sin ninguna mácula en su expediente y, sin embargo, que la justicia, por su propia independencia como poder independiente del resto, no pueda haber ese tipo de idas y venidas que en este caso, repito, no voy a valorar, pero evidentemente cuando ha habido alguna relación mucho menor por participación en cursos o conferencias de algún juez ha sido recusado, nosotros tuvimos a bien, por respeto a la justicia, no recusar al señor de La Mata cuando sustituyó al juez Ruz en la instrucción, pero evidentemente, pues bueno, sería bueno que esto O sea, se que si vuelve a delimicara. sacar el PP mayoría absoluta, esta vez lo cambia, ¿no? Lo de las puertas giratorias de los jueces. Sí, no, vamos, nunca se había planteado, la verdad, pero ahora yo, a la hora que me preguntan sobre otras puertas giratorias, que yo tengo una mentalidad muy americana para eso, yo creo que hay que captar talento a la política y hay que captarlo de la sociedad civil y del mundo privado, pues sí que pienso que en el caso de los jueces, no. Igual que los aforamientos. Solo se habla de aforamientos de políticos, no hablamos de los aforamientos de la policía, de la fiscalía, de la justicia. Yo creo que sabemos que los políticos no estamos muy de moda, pero si queremos que al final el populismo nos haga camino, habría que prestigiar la política y eso se hace teniendo mucho más porosidad entre los que estáis fuera, pero que sin embargo tenéis a lo mejor la vocación o el patriotismo de aportar dentro. Bueno, a pesar de que ya van pasando los años, el señor Casado sigue luciendo un pelo fuerte, se le ve que él tampoco se conforma y que en lo del pelo también va con Nugela Ansule. Recuerden, el único tratamiento capilar en formato chapú que pueden encontrar en sus tiendas de confianza o en las farmacias. Una pausa muy breve y a la vuelta el verdadero o falso sobre Pablo Casado con él de testigo, pero sobre todo las preguntas de los oyentes y las que les quieran hacer los tertulianos si es que le quedan alguna. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. 6:43 de la tarde, 5:43 en Canarias. Tenemos a Pablo Casado, al vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, con nosotros, que tiene que responder a muchas cosas. Pero ahora va a tener que guardar silencio porque hasta que no le pidamos la respuesta, que es la verdadera, supongo que él lo confirmará, no tiene que decir nada. Antes del verdadero o falso, un consejo para el señor Casado. No sé si ya hay coche oficial o todavía seguimos teniendo coche propio, señor Casado. Necesito un buen seguro. El buen seguro de Línea Directa, que además tienes por el precio de un tercero, el seguro con todo, con absolutamente todo. Las mejores coberturas del mercado para tu coche a un precio que solo ellos, Línea Directa, te puede ofrecer. Lo último de lo último, llamando al 902-123-536, 902-123-536 y recordar siempre que Línea Directa es compañía Bankinter.
Por si alguien no lo sabe, recuerdo el formato del verdadero o falso. Sergio nos va a contar 4 cosas que al menos hayan salido publicadas sobre Pablo Casado y una de ellas ha salido de su imaginación. El que la adivine entra en el sorteo de los ganadores de la caja de vino y del reloj fabuloso que sorteamos. Empezamos, Sergio. Bueno, su cantante favorito es Bruce Springsteen. De hecho, pudimos verlo en el concierto que el cantante ofreció en Madrid el pasado sábado. No haga ningún gesto ni ningún comentario, señor Casado, que están Estoy Samboal fichando, y Raúl Vilas. A ver si mueve el párpado. Montesinos, porque se nos ha tenido que ir, pero están, y supongo que los oyentes, como no le pueden ver, no lo podrán hacer. Segunda. Nació en Palencia en una familia numerosa y su padre era conocido por ser uno de los mejores oculistas de la ciudad. Tercera. Se declara como una persona de buen comer y entre sus platos favoritos está el arroz en cualquiera de sus variantes. Y cuarta. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos, donde también tiene un máster en Derecho Administrativo. ¿Cuál es la falsa, Raúl Vilas? La de Palencia y el padre oculista. ¿Cuál es la falsa, Ana Samboal? El concierto de Bruce. Federico, en Valencia, oyente de este programa, ¿cuál es la falsa? Pues yo creo que es la cuarta. La cuarta, la del licenciado en Derecho, máster y demás. La del currículum, sí. Pablo Casado, ¿cuál es la falsa? Me gustaría que todas fueran verdaderas. Ojalá hubiera ido al concierto. ¿Cómo lo sabías, Samboal? Pues porque vi las fotos de Pedro Sánchez y no vi las suyas, y si hubieran estado los dos habrían salido las dos fotos. Federico, lo siento mucho. Al final nos ha fallado Bruce Springsteen. Un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta luego. Pero todo el resto era verdadero, ¿no? Bien. Lo del arroz también. Sí, sí. Le tenías bien fichado, Sergio. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, señor Casado. Llegan los oyentes. Vamos a escuchar los mensajes que nos han dejado en el contestador porque creo que ha habido mucha afluencia de llamadas, Sandra. Pues sí, hay muchas preguntas, algunas que bueno, pues ya estarás acostumbrado a recibir, relativas al liderazgo de Rajoy. Hay otras sobre temas que preocupan mucho a los oyentes del Partido Popular, como pueda ser el aborto, otras más pegadas a la actualidad de Cataluña, y también hay muchos mensajes cariñosos, todo hay que decirlo. Pablo Casado, intuyo que vas a ser el futuro presidente de España. Tienes una cara de ángel. Eres buenísimo. Lo único que tienes que ser es más contundente. Yo soy Javier Garto Ibarra, soy nieto de Javier Ibarra y Vergé, asesinado por ETA en el año 77. Sí, yo quiero decir de Pablo que es una persona honesta, una persona que siempre ha estado con nosotros, las víctimas del terrorismo. Gracias, Pablo, y en el País Vasco muchos te queremos. Me gustaría preguntar a Pablo Casado si está de acuerdo en quitar los peajes a Cataluña y al resto de España no. ¿Cuándo van a dejar de hacer el ridículo en Cataluña? Que les quiten la educación y verás cómo la mitad de los problemas de Cataluña se solucionan. Y dejar de darles dinero porque no van a lo que tienen que ir destinado. ¿Va a hacer algo el Partido Popular con el aborto? ¿Por qué cree que el señor Rajoy no ha dejado el gobierno después de los escándalos de corrupción? Yo le quería preguntar al señor Casado si podría volver a Aznar. Esa última que se la pregunten directamente a Aznar, aunque entiendo la cuestión. Como le conozco desde hace ya alguna década, he visto cómo ponía una mueca, le ha dado la de las víctimas del terrorismo, el mensaje que además yo conocí a este señor en la manifestación de las víctimas del terrorismo hace mucho tiempo, cuando él estaba en Nuevas Generaciones. ¿Se imaginaba usted en algún momento que las asociaciones más importantes de víctimas del terrorismo iban a hacer un balance negativo de la legislatura del Partido Popular? La VT, Covite, Voces contra el Terrorismo, Dignidad y Justicia. Señor Casado, usted que siempre ha estado con las víctimas del terrorismo. Y siempre hay que estar con las víctimas del terrorismo. Y yo creo que lo que peor he llevado en esta legislatura, que aún no ha concluido, bueno, esta breve segunda legislatura, ha sido el tema de Otegi, con el desafío que ayer consumaron de que quieren presentarlo como Lehendakari. O sea, eso es inaceptable. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es evitarlo. Y además tiene una pena accesoria por inhabilitación para ejercer cargo público. Y hay que recordar, y lo digo siempre, que es un terrorista confeso, que por haber cumplido su condena no es inocente y que no es una persona que estuviera imprimiendo pasquines, que es una persona que empuñaba las armas, que metió 2 tiros a nuestro compañero Gaby Cisneros y que secuestró a nuestro compañero Javier Rupérez, con lo cual yo creo que eso es una línea roja que tenemos que defender todos.
esta legislatura ha sido, yo creo que difícil en muchos aspectos, pero esa señal de identidad para el partido es esencial. Las víctimas son el pilar de la democracia. Por desgracia hemos tenido que enterrar casi a 30 de los nuestros y, como decía mi compañero que ha llamado, pues hemos querido estar muy cerca. Yo he estado muchas veces en País Vasco en los años de plomo y la verdad es que ese legado no se puede quedar en el camino. Hay que escribir la historia de derrota de ETA, pero desde luego con las víctimas como ganadores. Ha dicho Albert Rivera en Venezuela algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Ha dicho: las mujeres de los disidentes encarcelados por Maduro me recuerdan por su coraje y dignidad a las víctimas del terrorismo. Creo que ahora mismo la noticia con la que abren casi todos los medios es la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional por parte de Rajoy para abordar el asunto de Venezuela. ¿Qué nos puede decir, señor Casado, al respecto? Pues que hay 200.000 compatriotas que están en Venezuela y que desde hace unas semanas tenemos a 6 compatriotas más que son la familia de Leopoldo, porque les hemos concedido la nacionalidad española tanto a su padre como a su madre, como a Lilian, como a su hermana, como a su cuñado y a otros opositores también y familiares. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela ya empieza a ser un drama humanitario, pero llevaba tiempo ya siendo un drama de la libertad, conculcada por un régimen prácticamente pseudo-dictatorial. Y creo que en esto no se pueden tener medias tintas. La mayoría de los partidos, la mayoría del Parlamento, estamos al lado de los valientes y pacíficos opositores, y sigue habiendo un partido en España como es Podemos, que por mala conciencia o por deudas económicas sigue tolerando lo que es inadmisible, que es un régimen liberticida que encarcela a los opositores, que cierra medios de comunicación y que tiene a la población pasando hambre. Muchas preguntas sobre Cataluña, sobre la política que ha llevado el PP en Cataluña, lo que debería hacer, le hacían los oyentes, señor Casado. Bueno, yo creo que en Cataluña hay que recuperar los afectos y eso va de entrada y creo que es algo que tenemos que hacer entre todos porque claramente el proceso secesionista ha encallado. Ha encallado política y legalmente en el momento en el que han visto que no había evidentemente ningún resquicio por el cual el gobierno de España fuera a permitir ni la consulta ilegal ni ningún tipo de chantaje, pero ha encallado sobre todo económicamente y al final la historia de la humanidad se suele construir en la economía. Y cuando hace apenas un mes decían las agencias de calificación que Cataluña estaba a punto de ser lo que ellos llaman ready to default, es decir, prácticamente una región infinanciable. No es que sea bono basura, que ya lo es que es infinanciable, es algo que en el FMI pasa pues cuando hay una catástrofe natural con algún país. Eso a mí me da muchísima pena como castellano leonés, porque es que para mí Cataluña es una parte esencial de España. Es la región por la que han venido los influjos comerciales y europeos históricamente en estos 5 siglos de historia compartida como la nación más vieja de Europa que somos. Y yo creo que en ese sentido no podemos dejar que el debate siga crispándose y que los nacionalistas sigan recogiendo al respecto. Pero con lo cual, ¿están siendo firmeza, ustedes sí, más firmes con Aragón y Extremadura que con Cataluña? ¿Se suspende Aragón-Cataluña, pero para Aragón y Extremadura, pero con Cataluña no? ¿Se permite? Porque mucha gente dice, oiga, es que con mi dinero Puigdemont sigue haciendo los presupuestos y en estos son 50 millones para la agencia tributaria propia y 50 para las embajadas. ¿Esto lo permite el gobierno nacional? Vamos a ver. El dinero que se da a las comunidades autónomas es finalista, es decir, el dinero que va del FLA va directamente a pagar farmacias o a pagar hospitales. Lo que hay que evitar es que con los presupuestos que tienen, aparte de ese dinero prácticamente de rescate de las arcas públicas españolas a una comunidad autónoma aparte de España como es Cataluña, que yo defiendo que se tiene que hacer, porque los catalanes tienen el mismo derecho a recibir esas ayudas que cualquier otro ciudadano español, pero es verdad que el problema es que se sigan financiando 6 canales de televisión pública o que se sigan financiando embajadas fuera. Y eso es lo que estamos evitando. Cada vez que hay una medida de estas, se está recurriendo, se está yendo la abogacía del Estado al Constitucional. Pero yo creo que en ese sentido tiene que quedar muy claro que no se puede hablar de la soberanía nacional, tampoco se puede hablar del pacto fiscal, porque sería romper la caja común de los españoles, pero es verdad que podremos hablar de lo que siempre hemos hablado con otras comunidades autónomas, infraestructuras, ver exactamente cómo se puede mejorar cualquier tipo de conectividad. Ellos hablan del corredor mediterráneo, hablábamos el otro día del tema de las autopistas, que de decir al oyente que es cuando ha sido ya la inversión amortizada por parte de la concesionaria, con lo cual no es una cuestión que se haga en Cataluña, sino que se puede hacer allá donde la inversión ya ha sido recuperada. El problema es que Hernando dijo solo en Cataluña. Bueno, habrá que analizar. Probablemente es que creo que la ministra de Fomento, al ir a Cataluña, anunció
que varias de las autopistas de peaje ya sabe cómo son los había españoles, cubierto. que dicen, oye, Ya. ¿y por qué no para el resto? Estamos fuera de tiempo, pero el director de informativos me dice que no le importa que nos pasemos un poquito si las preguntas son breves, Sí, muy sí. breves y respuestas concretas. A ver, Vilas. Gracias, Juan Pablo. Además de la corrupción, yo creo que lo que más os ha perjudicado es que los famosos recortes, el partido de los recortes que ha machacado a los más débiles. Yo creo que eso es mentira. De hecho, yo la crítica que haría al PP es que ante una oportunidad histórica de recortar el gasto, no la ha hecho. Pero entiendo que eso cale porque desde el gobierno, desde el PP, Margallo el otro día dijo que se pasaban, ministros han dicho, ya me gustaría a mí gastar más. O sea, el argumento que se ha utilizado es, hemos recortado gasto porque nos han obligado las circunstancias. Entonces, claro, la gente cómo no le va a comprar el discurso parece que no creen en eso. La respuesta un poquito más breve que la pregunta, perdón. don Pablo. Que el crecimiento tiene que ir ligado... ¿Alguien del PP va a decir alguna vez que recortar el gasto es bueno? Por supuesto, llámalo recortar o llámalo limitar el gasto superfluo, que yo ahora mismo cuando me dicen la próxima legislatura... Aunque haya bonanza, aunque las cosas vayan bien. La próxima legislatura se tiene que seguir recortando el gasto en las administraciones, que por ejemplo hemos suprimido 2.500 organismos que no valían para nada, por supuesto. Se tiene que seguir recortando en cargos de confianza o en coches oficiales o en tarjetas como se ha hecho esta legislatura, por supuesto. Para eso está esta reforma que ha ahorrado 30.000 millones en lo que va de legislatura. Lo que hemos dicho es que en un momento de dificultad para las familias españolas no se recortaran gasto social. Y creo que eso ha sido algo positivo, porque a pesar de pasar una crisis muy dura, en España se ha mantenido una política de bienestar que creo que es un orgullo para todos. Samboa, la tuya ¿Y qué van a corta hacer de verdad. para garantizar que se cumpla la ley? Porque el presidente dice se tiene que cumplir la ley en este país y no se cumple, para empezar, la ley de estabilidad presupuestaria que obliga a intervenir, por ejemplo, una autonomía si no cumple con las directrices de Hacienda. Hay muchas leyes que no se cumplen en España. Bueno, pues se tiene que cumplir. Lo que se está haciendo ahora es, cuando se incumple una ley, es recurrirla por el procedimiento judicial. Y evidentemente, ya he dicho que las ayudas que se dan desde el Gobierno central a las autonomías, evidentemente tienen una contraprestación y tienen una condición, que es que se tiene que gastar en lo que se fija. Pero yo creo que es muy claro. Yo, como buen liberal, lo que siempre digo es, no hay que alardear de las leyes que aprobamos, sino de cuántas derogamos, cuántas compilamos. En España, como en cualquier país, tiene que haber las leyes necesarias, no más, que sean conocidas y que se cumplan. Creo que eso es lo que estamos haciendo, y además yo creo que aquellos que quieren incumplir la ley se han dado cuenta que directamente se han dado con un muro. Aquí en España ningún proceso de ruptura va a seguir adelante mientras gobierne el Partido Popular. Don Pablo Casado, a un mes de las elecciones, si no nos volvemos a ver, que le vaya bien, que tenga buena suerte antes y después, y a lo mejor volvemos a vernos y le podemos preguntar en campaña pues cómo van y si tienen esas encuestas, incluso valorar lo que sucede en los debates. Pues ahí estaremos, y ahora mucho en Ávila, así que estáis todos invitados. Buena zona, buena zona. Lo mismo le tomo la palabra y me voy con Samboal y con Pablo Casado. Es que Samboal es paisana, por eso lo... ¿verdad? Sigan escuchando en radio y leyendo libertaddigital.com, que merece la pena, amigos. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.